Buenos días, seguimos con el devocional Edificando novia para el cuerpo de Mashiach en la quinta entrega. Dice Proverbios 29:18 que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y sí, podemos decirlo, donde no hay visión, el pueblo del Eterno sin duda alguna que se desenfrena. Lo hemos visto, ¿verdad?, a lo largo de nuestra vida como creyentes, pues no hay unanimidad en la ejecución del plan divino sobre su santa congregación. Y es verdad que muchos creyentes, muchas personas aman al Señor, al Adón Yeshua, y le sirven a Él de todo corazón, pero cada uno de estos creyentes tienen su propia opinión, tienen su propia visión, su forma personal de vivir la vida como creyentes, en especial cuando hablamos de líderes y de pastores. Como resultado, no es posible que haya unanimidad, y eso, pues, a través de las más de 40.000 denominaciones cristianas que hay en el mundo, nos lo demuestran a diario, ¿verdad? Y a esto se debe que tanto el cristianismo como el judaísmo se hayan debilitado tanto, dividiéndose en lo que civilizadamente se llaman denominaciones, para no llegar a acusarse de sectas o de sectarismo. Unos a otros lo hacen, incluso a veces esto, pues hasta esos extremos se llega incluso. El pueblo del Señor, de Elohim, está dividido y está fragmentado, emocional, intelectual, espiritualmente, está muy fragmentado por causa de la obra carnal, especialmente en el ministerio que hay en la obra del Señor. Y no debemos echarle siempre las culpas al diablo, ni mucho menos, porque muchas veces la culpa la tenemos nosotros mismos, cuando hacemos obras que salen de nuestro propio corazón, de nuestra propia idea, de nuestra carne, de nuestra carnalidad, y queremos a veces decir que ha sido el diablo, pero realmente no todo es culpa del enemigo. Desde que Yeshua ascendió al cielo con el Padre, tristemente vemos que hay divisiones por doquier en su pueblo. Si leemos las cartas del apóstol Pablo en especial, nos damos cuenta que todas las congregaciones en su época ya estaban a la orden del día en cuanto a divisiones se refieren. De hecho, la mayor estrategia de Satanás contra la congregación, contra la Iglesia del Señor, es aquella que hemos oído tantas veces, ¿verdad? Es ese dicho que dice, divide y vencerás. ¿Y cuántas veces ha logrado el enemigo dividir al pueblo del Señor? Y han sido victorias que se ha llevado. Aunque cada uno dice que ama al Adón Yeshua, no hay ninguna visión clara en realidad en el pueblo, y los hombres son sacudidos por todo viento de doctrina. Algunos dudan diciendo, ¿somos acaso los únicos que están haciendo las cosas bien? ¿Acaso los demás no predican también el Evangelio, aunque con matices diferentes? ¿Acaso no llevan ellos personas al Señor y las edifican? Bueno, aceptar que cualquiera puede estar predicando el Evangelio, esto implica decir que todos los caminos es como que conducen a Roma, como también dice ese dicho popular, ¿verdad? Que se puede hacer la obra del reino de cualquier manera, pero en realidad ese no es el plan de Dios. Muchas veces es plan de hombre. Y el Eterno sigue teniendo su plan final, eso sí, para los tiempos finales que nos está tocando vivir ya. Consideremos, por ejemplo, a Jacob, a ese hombre ya mayor que, aunque es llamado en la Torá un justo, no podemos concluir con esto que la senda que Jacob tomó en su vida fuese siempre la correcta. Vemos que a veces se obraba de algunas maneras, se comportaba de algunas maneras que no eran muy correctas, ¿verdad? Tampoco podemos hoy asegurar que todos los que están predicando o hablando del Señor estén exentos de errores o ya conocen toda la visión completa, como incluso algunos aseguran decir que solo ellos están en la verdad. El camino del Ruach de santidad, del Espíritu del Señor, es un camino de crecimiento y de desarrollo constante para con su pueblo y también evidentemente con su liderazgo. Y nosotros los creyentes solo podemos acompañar al Espíritu y obedecerle prestando mucha atención a sus indicaciones a diario para que Él nos guíe por esas sendas de justicia. En todo momento es donde tenemos que estar siempre preparados. No debemos despistarnos con las cosas del mundo que nos rodean. No debemos apartarnos ni a derecha ni a izquierda de las Escrituras, ni siquiera para reparar cosas perdidas en el pasado, cosas que no entendemos por qué pasaron, cosas que nos faltan o que echamos de menos. Siempre debemos mirar y enfocarnos, hermano y hermana, hacia adelante, para que no nos suceda como a la mujer de Lot. ¿Recuerdas? La premisa para que un creyente siempre esté en victoria es puestos los ojos en Yeshua, el autor y el consumador de nuestra fe.
Esa es la base, es el sustento de nuestra vida espiritual. Poner nuestra mirada en el Señor siempre, nunca en los hombres, porque los hombres fallamos, y más cuando se habla de ministerios, ¿verdad? Aunque en el celo por la predicación de las buenas nuevas muchas personas corren o se esfuerzan sobremanera, eso no demuestra que estén en el camino correcto. Parece algo raro, pero puede suceder. Ni siquiera puede que estén moviéndose de su lugar tradicional de creencias, se anclaron en viejas creencias y no dejan que el Espíritu los mueva y los renueve en sus vidas. De hecho, muchos de los nuevos miembros por estas personas o ministerios que han sido conquistados, al final jamás dan fruto en sus vidas, por no decir que a veces hasta podemos dudar acerca de si su salvación fue genuina, pues con el tiempo hasta muchos se apartan y vuelven al mundo, de donde quizás incluso ni nunca salieron realmente en sus corazones. Los que predican desde la carne o desde el alma solo podrán producir discípulos carnales, nunca espirituales, porque no sabrán ni podrán transmitir lo que no tienen. Aunque muchas personas puedan parecer más celosas, quizá más exitosas y hasta más fervientes que alguno de nosotros, pero aunque nuestra condición sea pobre, débil o pasando por pruebas y tribulaciones y hasta que nos menosprecien, nosotros no podemos nunca alejarnos del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, y debemos permitirle a Él siempre que esté gobernando nuestras vidas, más allá de lo que veamos a nuestro alrededor. Nosotros así estaremos andando en su camino, que es lo que Él quiere en realidad. Estaremos trabajando alineados con sus propósitos para el avance continuo de su reino. Quizá otros tal vez trabajen mucho más que nosotros, pero el fuego divino al final probará los frutos de cada uno en esta vida. La paja siempre será paja, de hecho, ¿verdad? Y el oro siempre será oro. Algunos de los santos nacidos de nuevo en Yeshua rehúsan seguir ese fluir de la era mesiánica final. Siguen ahí atascados en sus creencias de toda la vida, como se suele decir. Ellos declaran que desean recibir algo personal, de primera mano, en lugar de aprender de los demás, en especial de los ministerios puestos por el Eterno en la Keilah. Hablar y actuar de esa manera es engañarse a uno mismo. Solo unas cuantas personas, tales como Pablo, Moisés o los profetas, realmente recibieron todo de primera mano del Señor, y aún así, la revelación que recibieron fue únicamente la que correspondía para su ministerio o su época. Nunca todos ellos tuvieron la revelación completa. Realmente nosotros tenemos un privilegio, que es estar en los últimos tiempos, y ahí sí que la revelación se está completando y estamos entendiendo el plan que tiene el Señor Yeshua para estos últimos tiempos. Así que todo lo que obtenemos de las Escrituras, de la mano y del aliento del Ruach HaKodesh, cuando entra en nuestro propio Ruach humano, es de primera mano, y eso es lo que necesitamos, esa experiencia personal con el Señor. El Ruach de santidad puede también usar a un hermano, a una hermana, a un ministerio para enseñarnos algo, claro que sí, pero sin la intervención directa del Ruach HaKodesh sobre nuestro espíritu humano, nada realmente sucederá. Necesitamos esa experiencia personal que nos lleve hacia la auténtica vida espiritual, hacia la visión para este tiempo final que el Señor tiene para su pueblo. Sinceramente, a mí no me importa si yo recibo algo de primera mano o no. Lo único que me interesa es si el Ruach lo coloca en mi interior, en mi espíritu, o no lo coloca. Pues la meta es crecer de dentro a fuera, crecer espiritualmente por medio de él y no de mis habilidades o de mis tretas naturales o de alguna experiencia que pueda tener, que sí que a veces puede ser del Señor, pero a veces puede ser emocional y a veces lo confundimos y no sabemos discernir. Necesitamos crecer en el espíritu, hermano, hermana, para comprender que no podemos tener diferencias si queremos de verdad servir eficazmente a nuestro Adón Yeshua. Las verdades reveladas no provienen de una u otra mente humana o de una denominación o de otra. Siempre tienen que provenir del Ruach HaKodesh, que es el que trae la visión fresca del cielo, del reino para esta hora. Y solo a él debemos recurrir y seguir para poder confirmar nuestros caminos a diario. Si nos ejercitamos espiritualmente y en la piedad diligentemente, si diariamente comemos de su palabra, de su maná, si nos esforzamos por someter nuestra alma y hacer crecer nuestro ruaj humano, el Espíritu de Santidad nos capacitará para que seamos herramientas útiles en su obra. Él labrará nuestras vidas para que seamos edificados en el cuerpo de la novia de Mashiach Yeshua, y Él colocará dentro nuestro ese ardiente deseo que necesitamos de no hacer otra cosa,
sino amar al Eterno con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Si tú eres parte, hermano, hermana de la novia de Yeshua, anhela su venida cada día, ejercítate espiritualmente, busca su presencia de todo corazón, porque pronto, muy pronto, tendremos el encuentro con el novio. Shalom ubrachot mishpacha, paz y bendiciones familia, shalom shalom.